Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo y en este video veremos un tutorial de cómo hacer integración por partes en el programa de WX Máxima. Primero veamos qué es la integración por partes. Bueno, la integración por partes nos dice que tenemos una integral de la forma u por el diferencial de b. Nos dice que esta integral es igual al producto de u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Muy bien, ahora que sabemos cómo es una integral por partes, nos dirigimos al programa. Y en el programa tenemos tres opciones para resolver una integral. La primera opción, y es la más sencilla, es la de cálculo, la pestaña de cálculo, damos clic. Y la primera opción que nos sale es la de integrar. Volvemos a dar clic. Se nos despliega una ventana que se llama integrar, donde luego nos pide expresión. Aquí vamos a meter la expresión que vamos a integrar. En este caso va a ser el logaritmo de x. Una vez que pusimos la expresión, después nos pide la variable, que por default es x, así que no la vamos a cambiar. Después podemos habilitar o deshabilitar la opción de definir la integral, que es de dónde a dónde vamos a integrar. Aquí nos da los valores. En este caso no los vamos a ocupar. Entonces la deshabilitamos y le damos OK. Como ven, aquí el programa ya nos escribe la integral, que es logaritmo de x en base a x, y la respuesta es x que multiplica al logaritmo de x menos x. La segunda opción para integrar en WX máxima es la de escribirla nosotros mismos. En este caso lo vamos a hacer la misma, que se escribe de la misma manera. Integrate, entre paréntesis, lo que vamos a integrar, que es el logaritmo de x, una coma, y después en base a x. Muy bien, ahora que lo hicimos vamos a evaluar, colocamos el cursor y aquí nos da la opción de evaluar desde donde está el cursor. Damos clic y ya nos da otra vez el resultado, que como podemos ver es el mismo, x logaritmo de x menos x. Como pudimos ver en estos dos métodos, la integral la hace directa y no nos confirma si es que la hizo por partes o usó otro método. Por lo que en el tercer método nosotros vamos a hacer los que le obliguemos al programa a que use la fórmula. Pero antes hay que definir lo que es la letra U y la letra V con funciones. En este caso yo voy a usar f de x. Le asignamos el valor de el logaritmo de x. Y ahora v, que vamos a usar la letra x con base a g de x. Muy bien, ¿y cómo sé que f de x es logaritmo de x y g de x es x? Bueno, en este caso vamos a usar la mnemotecnia llamada hilate. ¿Qué significa hilate? Hilate lo podemos describir como una cosa que nos va a ayudar a integrar por partes. Esta significa, en sus iniciales significan cada una de las diferentes cosas que nos pueden aparecer en una integral. En este caso vemos que tenemos las inversas, las logarítmicas, las algebraicas, trigonométricas y exponenciales, que son las funciones. Para esto, el orden es el siguiente. Vamos de abajo hacia arriba, en donde el primer valor que aparezca, la primera función que se parezca a alguna de estas en orden de abajo hacia arriba, es la que vamos a integrar. A derivar, perdón. Y la otra función que esté por más arriba de la primera es la que se va a integrar. En este caso tenemos que el logaritmo de x está en el segundo nivel. Y como no tenemos otra cosa que en la integral más que el diferencial de x,
la cosa que vamos a integrar va a ser esa, el diferencial de x. Entonces regresamos aquí a nuestro programa, pero como les dije hay que usar diferencial, por lo tanto antes hay que cargar una pequeña biblioteca para usar diferencial, que en este caso se llama load antit, que esto nos va a ayudar a usar cálculo diferencial. Entonces ahora vamos a usar la fórmula, que la vamos a escribir de esta manera. Esta parte simplemente es para ayudarnos de manera visual, así que la que nos importa es esta, la de antidif, la antidiferencial de la función f por el diferencial de g de x evaluado en g, todo esto con respecto a x y g de x. Esto ya se asemeja más a nuestra fórmula, entonces vamos a darle aquí en load y evaluar. Entonces ya una vez que evaluamos, aquí nos da un pequeño anuncio de qué es lo que de la biblioteca que usó. Nos da el valor que usamos para f de x, el valor que usamos para g de x, y por último, como les dije, esta parte que solo nos servía de apoyo visual es esto, la integral del logaritmo de x de x, que nos va a dar como resultado x logaritmo de x menos x. Así que este es el tercer método y es el que más se asemeja a nuestra fórmula de integración por partes, y espero que les haya ayudado. ¿Qué es la ley de cosenos? La ley de cosenos es una ley que aplica a cualquier tipo de triángulo, que nos sirve para el cálculo de uno de los lados de un triángulo cuando se conocen el ángulo opuesto a este lado y los otros dos lados que conforman el triángulo. Para esto tenemos que la fórmula nos dice que el lado que queremos conocer elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados que son conocidos menos 2 veces la multiplicación de los lados que conocemos por el coseno del ángulo opuesto al que conocemos. Muy bien, ahora que sabemos cómo trabaja la ley de cosenos, vamos a aplicarle un problema y nos vamos a apoyar del programa de WX máxima. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Un triángulo del cual conocemos dos lados, A que mide 13 centímetros y C que mide 19 centímetros. De igual manera conocemos el ángulo que forman entre ellos, que es de 55 grados. Ahora queremos saber el lado faltante del cual desconocemos su longitud. Para esto, en el programa primero introducimos los datos que tenemos. El valor de la longitud del lado A, que es de 13 centímetros. Ahora el valor del lado C, que es de 19 centímetros. El ángulo al que llamaremos beta, aquí tenemos las letras griegas, simplemente le damos clic y ya nos aparece beta, que será de 55 grados. Y ahora, ¿qué nos falta conocer? La fórmula. La fórmula nos dice que el lado está al cuadrado, entonces primero tenemos que sacar una raíz. El lado que nos falta lo llamaremos b. Aplicamos la raíz SQRT. Entre paréntesis ponemos, como nos dice la fórmula, la suma de los lados al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de los lados
por el coseno del ángulo que conocemos, que en este caso le llamamos beta. La volvemos a seleccionar en las letras griegas. Ok. Punto y coma. Revisemos que los paréntesis están bien, porque si no nos puede marcar algún error. Todo está bien. Entonces ahora simplemente esperamos a que nos deje de evaluar. Ya nos deja, entonces damos evaluar. Y como verán, aquí nos da como resultado, primero nos imprime los valores que le dimos en un principio. A, que 13, C19 y B55. Aquí podemos ver que nos dice que B es igual a la raíz de 530 menos 494 coseno de 55. Como podemos ver, primero hizo la suma de los números al cuadrado y multiplicó 2 veces A por C y se lo restó, pero simplemente nos lo dejó expresado. No sabemos cuál es el resultado numérico. Para esto, antes tenemos que escribir desde acá un pequeño código que va así. Es este código. Para obtenerlo, simplemente nos vamos a la opción de numérico, que es esta. Y aquí hay una opción que nos dice Toggle Numeric Output. Simplemente le damos clic y nos va a agregar esta opción, pero la tenemos que agregar desde el inicio. Muy bien, ahora volvemos a evaluar. Y como podemos ver, aquí nos da true, de que nos va a devolver números decimales, los valores que dimos en un principio, y ahora sí nos da el valor de B en números, que es 22.78. Entonces aquí podemos ver cómo aplicar WX máxima a un problema. Espero que te haya ayudado.